Los soles gemelos de Sarona colgados opresivamente en el cielo, su dura luz filtrando a través de las translúcidas ventanas ámbaras del palacio del barón Kenal. Dentro, el aire era frío y estéril, grueso con el peso del comando. El palacio, una maravilla de arquitectura alienígena, se asomó sobre el desierto siempre cambiante como un monumento a la dominación. Sus bordes yagid y sus brillantes paredes obsidianas le prestaron una elegancia depredadora, un reflejo adecuado de su maestro. El barón Kenal se encontraba en el centro del gran salón, una figura esculpida en precisión y orgullo. Su piel de plata, grabada con las intrincadas sigilos de estado Sarconi, brillando bajo la suave iluminación de orbes luminosas flotantes. Antes de él, el tribunal se hallaba en silencio reverente, una congregación de élites vestidos con ropas metálicas, cada una llevando el sigil de su noble casa. Eran los pocos elegidos a los que se encomendó la gobernanza de los territorios quemados de Sarona. Y sin embargo, ninguno se atrevió a mantener la mirada de Kenal por mucho tiempo. Su legado de crueldad hablaba más fuerte que cualquier decreto. Desde las sombras al borde de la cámara, Chiari miró. Su presencia fue desafiante hecho carne. Su padre le había prohibido poner un pie en la corte a menos que lo convocaran, pero la curiosidad y la rebelión tranquila se quemaban más que su miedo. Su herencia mezclada la traicionó, características más suaves, ojos violetas que la marcaban como mitad humana en un mundo que no toleró ninguna desviación. Peor aún eran sus piernas sin vida, que a los ojos de su padre manchaba su legado sin manchar. Sus dedos verdes temblaban mientras agazaba las ruedas de su silla. A diferencia de la plata pulida de Kenal, su piel llevaba un tono esmeralda silenciado, un regalo de su madre, Ira. Un brillante y compasivo científico humano, Ira había venido a Sarona como parte de un intercambio de investigación interestelar. El romance prohibido entre Ira y Kenal había quemado brillante, pero terminó en cenizas cuando una enfermedad alienígena reclamó la vida de su madre hace años. Chiari, el resto vivo de su unión, nunca había sido más que un error tolerado a su padre. Donde Ira vio promesa, Kenal vio un defecto. Sarona prospera con fuerza, la voz de Kenal sonó, afilada y final, cortando por el pasillo. Y la fuerza exige sacrificio. Los nobles murmuraron de acuerdo, aunque algunos se desplazaron de manera incómoda. Sobre ellos, un mapa holográfico brillaba en el centro de la habitación, proyectando la vasta expansión del desierto y las tribus nómadas que vagaban sus infinitas arenas. Las líneas rojas marcaron la expansión de Sarconi, arrastrándose cada vez más hacia el territorio nómada. Ellos se resisten a nosotros, continuó Kenal, voz desprovista de calor. Aferrarse a sus formas primitivas, acumular recursos que deberían alimentar nuestro ascenso, esto no puede soportar. Chiari se apretó la mandíbula. Ella había oído esta discusión antes. Los nómadas, clanes resistentes y de espíritu libre que habían soportado la ira del desierto durante generaciones, eran ahora blanco de las ambiciones de su padre. Él los llamó una amenaza, pero ella sospechaba que su verdadero objetivo estaba debajo de las dunas, en los raros cristales enterrados en tierras sagradas. Un Sarconi de piel de lavanda, sus ojos anchos de inquietud, se adelantó. Barón Kenal, quizás un enfoque más medido podría dar mejores resultados. Kenal lo silenció con una mirada. Los enfoques medidos son las herramientas de los débiles. El noble se desvaneció y se derritió en la multitud. El estómago de Chiari se retorcía. Su padre no tenía tolerancia por el compromiso. Lo había visto en sus decretos, en cómo él despedió a cualquiera que no cumpliera sus brutales normas, incluyéndola. Cuando la corte finalmente se dispersó, la mirada de Kenal se le quedó fijada. El aire parecía engrosarse con su peso. Su corazón golpeó, pero no miró hacia otro lado. Sus pasos se hicieron eco en el suelo de mármol al acercarse, expresión ilegible. «Ven a mi habitación», dijo. «Debemos hablar». Un guardia del palacio empujó su silla hacia adelante en silencio. Los pasillos se sentían más fríos que antes, una lenta marcha hacia el juicio. La cámara privada de Kenal era tan severa como el hombre mismo. Las paredes de metal Stark bebieron en la luz. Una sola mesa estaba en el centro de la habitación. Nada más. Cuando la puerta selló detrás de ellos, Kenal no perdió tiempo. «Ya no perteneces aquí». El aliento de Chiari se encontró. Ella lo miró, aturdido. «¿Qué? Eres una carga», dijo, su tono como la helada. «Un defecto. No tienes lugar en el futuro de Sarona». «Soy tu hija», dijo. «Eres mi error», respondió, cada palabra tan aguda como el vidrio. «Nacido de debilidad. La brillancia de tu madre se desperdició en sentimentalismo.
Y tú, heredaste su debilidad, no su mente. Las manos de Kiari temblaron de furia y de corazón roto. Estás equivocado. No respondió. Levantó una mano a los guardias estacionados en la puerta. Llévala al desierto. No. Su silla se inclinaba hacia atrás cuando los guardias se movieron. Ella se arañó en el marco, sus dedos verdes raspados contra el metal. No puedes hacer esto, padre. Kenal le dio la espalda, su voz tan vacía como las dunas. El desierto decidirá lo que vales. Artículos mineros abandonados a unos 10 clics al norte, lugar peligroso, pero vale la pena. Estos núcleos son el corazón de cada sistema tecnológico importante de Sarona, y créeme, las élites los guardan como reliquias sagradas. Kiari miró los cristales brillantes, hipnotizado. La luz bailaba a través de su cara, ablandando las líneas duras talladas allí por días de dolor y calor. ¿Acabas de encontrarlos?, preguntó, el escepticismo encaje a través de sus palabras. Jared se encogió. Bueno, hallar es un poco generoso. Digamos que los liberé. De un sitio de excavación colapsado nadie se molestó en reclamar. Kiari frunció el ceño. ¿No es peligroso? Esas minas están fuera de los límites por una razón. Todo lo que vale la pena hacer es peligroso, respondió, luz de voz pero encajada con algo más pesado debajo. Especialmente aquí afuera. Ese es el juego. Tomas lo que puedes antes de que alguien más fuerte aparezca para quitártelo. No contestó enseguida. Sus dedos cepillaron el borde de la mesa, siguiendo el metal desgastado. El taller fue duro, improvisado, pero vivo de una manera que el palacio nunca había estado. Cada tornillo, cada cable, cada pantalla parpadeante pulsado con propósito. Jared la miró. No hablas como las tribus desérticas. Y seguro que no te llevas como uno de los lacayos de la corte del varón. ¿Cuál es tu historia, en realidad? Los ojos de Kiari le pegaban, cauteloso de nuevo. ¿Por qué te importa? No lo hago, dijo, levantando ambas manos en una rendición simulada. Pero pensé que salvar a alguien de morir en la arena me hace algunas preguntas. Ella miró hacia otro lado, el silencio se extendía antes de que finalmente hablara. Mi nombre es Kiari. Era la hija del barón Kenal. Jared parpadeó. ¿El barón Kenal? ¿El mismo bastardo que está tratando de hacer que los clanes nómadas se conviertan en el olvido? Kiari asintió una vez. Ese. Jared dejó salir un silbato bajo. No te ofendas, pero no pareces uno de ellos. No lo soy, dijo amargamente. No es suficiente, de todos modos. Mi madre era humana. Una científica. Nunca la perdonó por eso. O por mí. La habitación parecía silenciosa a su alrededor. Entonces, ¿qué te dejó aquí para morir? Jared. Preguntó suavemente. Los ojos de Kiari se estrecharon. Dijo que el desierto decidiría lo que valía. Jared murmuró una maldición bajo su aliento, sacudiendo la cabeza. Frío. La miró un momento más, y luego volvió a su banco de trabajo. Bueno, el desierto tomó su decisión. Todavía estás aquí. Eso cuenta para algo. Ella parpadeó en eso, con el peso inesperado en sus palabras. No me conoces, dijo. Todavía no, respondió. Pero conozco a gente que se rinde. No lo hiciste. Eso es suficiente para empezar. Kiari volvió a mirar el taller, el brillo de los cristales, el zumbido del potencial en el aire. Por primera vez en su vida, sintió algo que no podía nombrar, algo extraño y desconocido. Posibilidad. Jared ya estaba en un brazo mecánico, soltando chispas volando. Aquí tienes un lugar si lo quieres. No se puede prometer que es seguro, limpio o incluso cuerdo la mayoría de los días, pero es mejor que cocinar bajo 2 soles esperando a que alguien más decida su destino. Kiari lo miró, el corazón todavía guardado pero incierto calentamiento. No contestó. Aún no. Pero ella se acercó, más profundamente en el taller, dejando que la puerta se deslizara detrás de ella. Por ahora, fue suficiente. Y por primera vez desde que el desierto se la había tragado, Kiari comenzó a creer que tal vez, este era el comienzo de algo totalmente suyo. Por el lado, sus manos moviéndose en sincronía mientras se hacían con un trozo de tecnología. Jared se detuvo, limpiando grasa de sus manos antes de conocer su mirada. Dejar no era una opción, dijo simplemente. Al menos, no por mucho tiempo. No tenía nada a lo que volver. Kiari inclinó su cabeza. ¿Nada? Ya no, respondió. La tierra, bueno, no es exactamente el lugar donde solía ser.
Mucha gente que conocí se ha ido, ¿y a los que quedan? Están mejor sin mí. Kiari sintió una extraña insensibilidad en su pecho. Tenía sus propias razones para irse, razones que aún le dolían demasiado la voz, pero estaba claro que el pasado de Jared, aunque diferente del suyo, estaba igualmente fracturado. ¿Por qué quedarse aquí, entonces?, preguntó silenciosamente. Miró alrededor del taller, como si lo viera por primera vez. Hice mi propia vida aquí. Tomé lo que pude, hice algo de él. Y, es algo. Mejor que nada. Le dio media sonrisa. Este lugar, estas máquinas son mi manera de hacer sentido de las cosas. Ya no necesito mucho para ser feliz. Kiari absorbió sus palabras en silencio, sus dedos sin ajustar la tabla de circuitos del dron. No podía relacionarse con su sentido de paz, no al menos aún, pero entendía el empuje de tener algo que pudiera anclarte en un mundo que se sintiera constantemente cambiando bajo tus pies. La voz de Jared rompió el silencio otra vez. ¿Por qué preguntaste sobre irte, de todos modos? ¿Planeas volver al palacio? La mirada de Kiari se endureció al mencionar el palacio. No voy a volver allí. Bien, dijo sin dudarlo. No mucha gente lo logra aquí y sale vivo. Lo lograré. Su voz era firme. Nunca se había sentido más decidida. Jared levantó una ceja. Lo dices ahora, pero lo he visto antes. Gente que piensa que puede manejar el desierto. Es imperdonante. No es el desierto lo que me preocupa, dijo, una sonrisa gris tirando de sus labios. Son las personas que creen que pueden controlarlo. Jared la estudió un momento, y luego asintió lentamente. Lo entiendo. La conversación se desplazó después de eso, y sus días continuaron con Kiari creciendo más fuerte, aprendiendo más y volviéndose más adeptos con el exoesqueleto. Cada paso que dio, cada máquina que arregló, cada fracaso y recuperación alimentaron su sentido de sí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió como si tuviera el control de algo. El exoesqueleto se había convertido en algo más que una herramienta, era un símbolo. De posibilidad. De resiliencia. Para el tiempo que había pasado una semana, Kiari se estaba moviendo con más confianza. Aún no estaba caminando, pero el exoesqueleto se estaba acercando a funcionar como lo necesitaba. Y Jared, tan terco como él, estaba allí cada paso del camino, guiando, tinando, ofreciendo aliento tranquilo cuando ella sentía como renunciar. Una noche, mientras se sentaban juntos, Kiari lo miró. «¿Nunca me dijiste, qué le pasó a tu nave?» Jared se detuvo, los ojos parpadeando a las luces oscuras del taller. «Te dije que chocaras, no hay razón para volver a examinarlo». Pero Kiari presionó, sintiendo que había más de lo que él decía. «Dijiste que no tenías nada a que volver. Pero, eso no suena como un accidente». Jared estuvo callado por un largo momento, luego exhalado profundamente. «No fue solo un accidente, no. Fue una misión que salió mal. Me enviaron con una tripulación para salvar una nave abandonada. Algo salió mal, y acabé varado aquí. El resto de la tripulación, no lo logró». Su voz falló durante un segundo antes de que se componía a sí mismo. «No hice exactamente las cosas según el libro. Así que, sí, no tengo nada a lo que volver. Y nada a lo que quiero volver». Kiari lo estudió durante mucho tiempo, viendo el peso del pasado en sus ojos. Las sombras de lo que había perdido, lo que llevaba con él. Ella no sabía cómo consolarlo. Ella ni siquiera sabía si él quería consuelo. Pero por una vez, ella entendía el peso del silencio, el peso de la supervivencia. «Eso es duro», dijo finalmente, su voz suave. «Lo siento». Jared le dio una pequeña sonrisa, aunque no alcanzó sus ojos. «No lo estés. Es la vida que hice. Y estoy bien con eso». Kiari asintió, un entendimiento tranquilo que pasaba entre ellos. No hablaron mucho después de eso. No necesitaban hacerlo. La tranquila compañía de trabajo compartido, de supervivencia, fue suficiente. Y por primera vez en su vida, Kiari no se sintió como si estuviera sola en el mundo. Pausado, sus ojos parpadeando a la lejana luz de fuego antes de volver a verla. «He estado en esta lucha por mucho tiempo», dijo lentamente. «La confianza toma tiempo. No se trata solo de ganar una batalla. Se trata de sobrevivir juntos, demostrar que eres parte de algo más grande que tú mismo». Kiari consideró sus palabras. No fue la primera vez que había oído algo así, pero algo sobre la forma en que Tain dijo que lo hacía sentir más real, más ganada. Siempre había sido parte de algo más grande, una familia, un legado, un nombre. Pero ahora,
por primera vez, sentía que ella era parte de algo por su propia creación. Todavía no estoy seguro de que me aceptaran totalmente, admitió, su voz apenas por encima de un susurro, pero tal vez eso está bien. Tain dio un pequeño, casi imperceptible asintiendo. Te seguirán cuando cuente. Les has mostrado quién eres hoy. Su tono se suavizó ligeramente. No se preocupe por el resto. El peso de la conversación se estableció entre ellos, pero no se sintió pesado. Se sentía como algo que debía decirse, algo que abrió una puerta a lo que estaba por delante. Kiari ya no era una noble mujer en el exilio. Era algo más, y los nómadas lo habían visto hoy. Ya sea que la abrazaran o no, habían sido testigos de su fuerza. Dejó salir un respiro, viendo cómo se parpadeaban las llamas. Quizás podamos cambiar las cosas, murmuró. Ya lo has hecho, respondió Tain, su voz llevando una confianza tranquila. Hoy no fue solo una redada. Era un mensaje. Para ellos, para el varón. Para todos. Los ojos de Kiari se estrecharon, una chispa de determinación reinando dentro de ella. No sabía a dónde llevaría este camino, pero estaba lista para lo que venía a continuación. La pelea estaba empezando. A medida que la noche se hizo más oscura, las celebraciones continuaron alrededor de ellos, pero la mente de Kiari ya estaba en el siguiente movimiento. Ella seguía presionando, seguía liderando, y tal vez, el mundo empezaría a verla como era realmente. Kiari se paró entre los aplausos, el peso de la victoria que se establecía sobre ella como un manto. El desierto se extendió ante ella, un recordatorio de la lucha sin fin que se avecinaba. Sabía que las fuerzas del varón tomarían represalias con todo lo que tenían, pero por primera vez sintió un rayo de esperanza. Los nómadas habían demostrado que podían ganar, que no eran solo un grupo dispersado de supervivientes. Eran una fuerza que ella estaba ayudando a liderar. Las palabras de Tain se hicieron eco en su mente al dirigirse a los jinetes, su voz firme con autoridad. Hoy le mostramos al varón que no somos débiles. No estamos rotos. Somos una fuerza a tener en cuenta. Los jinetes estallaron en las vítores, sus voces sonando a través del valle. Han hecho lo imposible. Y al hacerlo, habían tallado un nuevo camino para sí mismos, uno donde podían levantarse y luchar contra la tiranía del varón. Kiari sintió que el fuego de esa realización se quemó en su interior. Esto fue solo el principio. El camino que nos espera sería largo, y habría más batallas para luchar, pero con cada victoria, se volverían más fuertes. Tain se puso a su lado, su expresión más suave que nunca. Le dio una pequeña cabeza. Te has ganado su confianza, dijo, su tono llevando el peso de algo más profundo que la aprobación. Fue reconocimiento. Ya no era parte del equipo, lo dirigía. Yo no lo hice sola, respondió Kiari, su voz firme pero llena de determinación. Todos lo hicimos juntos. Tain le dio una mirada que casi estaba aprobando. No lo olvides, dijo en silencio. La lucha no ha terminado todavía. Kiari asintió, viendo a los jinetes celebrar. Fueron libres por ahora, pero el varón no olvidaría este golpe. Sería cuestión de tiempo antes de que él tomara represalias. Pero Kiari ya no era la noble incierta que había puesto un pie en los nómadas. Había encontrado su lugar, y con él, la fuerza para enfrentar lo que venía a continuación. Mientras el campamento se instaló en la noche, las lunas gemelas colgando bajo el cielo, Kiari se sentó tranquilamente sobre una roca con vistas al valle. Sentía el peso de los sistemas de enfriamiento de su exoesqueleto a medida que se apagaban, los nodos cristalinos aún brillaban un poco, un recordatorio del poder que se acercaba a través de ella. La batalla había sido ganada, pero habría más. Y esta vez, estaba lista. Los vientos del desierto susurraron a su alrededor, llevando consigo la promesa de más retos por delante. Pero en ese momento, no se sintió asustada. Se sintió viva con propósito, con determinación, y con una creciente creencia de que esta lucha fue una que ella pudo ver hasta el final. Mañana planearían lo que vino después. Pero esta noche, se habían ganado su descanso. El final 1. Abandonado por su padre alienígena en el desierto, una hija paralizada encuentra su verdadera fuerza a través de los ojos de un extraño. Historia de ciencia 2. Varón alienígena deja a hija paralizada para morir en el desierto, pero un hombre descubre su potencial oculto. Cuento científico Los soles gemelos de Sarona colgados opresivamente en el cielo, su dura luz filtrando a través de las translúcidas ventanas ámbaras del palacio del barón Kenal. Dentro, el aire era frío y estéril, grueso con el peso del comando.
El palacio, una maravilla de arquitectura alienígena, se asomó sobre el desierto siempre cambiante como un monumento a la dominación. Sus bordes jagged y sus brillantes paredes obsidianas le prestaron una elegancia depredadora, un reflejo adecuado de su maestro. El barón Kenal se encontraba en el centro del gran salón, una figura esculpida en precisión y orgullo. Su piel de plata, grabada con las intrincadas sigilos de estado Sarconi, brillando bajo la suave iluminación de orbes luminosas flotantes. Antes de él, el tribunal se hallaba en silencio reverente, una congregación de élites vestidos con ropas metálicas, cada una llevando el sigil de su noble casa. Eran los pocos elegidos a los que se encomendó la gobernanza de los territorios quemados de Sarona. Y sin embargo, ninguno se atrevió a mantener la mirada de Kenal por mucho tiempo. Su legado de crueldad hablaba más fuerte que cualquier decreto. Desde las sombras al borde de la cámara, Chiari miró. Su presencia fue desafiante hecho carne. Su padre le había prohibido poner un pie en la corte a menos que lo convocaran, pero la curiosidad y la rebelión tranquila se quemaban más que su miedo. Su herencia mezclada la traicionó, características más suaves, ojos violetas que la marcaban como mitad humana en un mundo que no toleró ninguna desviación. Peor aún eran sus piernas sin vida, que a los ojos de su padre manchaba su legado sin manchar. Sus dedos verdes temblaban mientras agasaba las ruedas de su silla. A diferencia de la plata pulida de Kenal, su piel llevaba un tono esmeralda silenciado, un regalo de su madre, Ira. Un brillante y compasivo científico humano, Ira había venido a Sarona como parte de un intercambio de investigación interestelar. El romance prohibido entre Ira y Kenal había quemado brillante, pero terminó en cenizas cuando una enfermedad alienígena reclamó la vida de su madre hace años. Chiari, el resto vivo de su unión, nunca había sido más que un error tolerado a su padre. Donde Ira vio promesa, Kenal vio un defecto. Sarona prospera con fuerza, la voz de Kenal sonó, afilada y final, cortando por el pasillo. Y la fuerza exige sacrificio. Los nobles murmuraron de acuerdo, aunque algunos se desplazaron de manera incómoda. Sobre ellos, un mapa holográfico brillaba en el centro de la habitación, proyectando la vasta expansión del desierto y las tribus nómadas que vagaban sus infinitas arenas. Las líneas rojas marcaron la expansión de Sarconi, arrastrándose cada vez más hacia el territorio nómada. Ellos se resisten a nosotros, continuó Kenal, voz desprovista de calor. Aferrarse a sus formas primitivas, acumular recursos que deberían alimentar nuestro ascenso, esto no puede soportar. Chiari se apretó la mandíbula. Ella había oído esta discusión antes. Los nómadas, clanes resistentes y de espíritu libre que habían soportado la ira del desierto durante generaciones, eran ahora blanco de las ambiciones de su padre. Él los llamó una amenaza, pero ella sospechaba que su verdadero objetivo estaba debajo de las dunas, en los raros cristales enterrados en tierras sagradas. Un Sarconi de piel de lavanda, sus ojos anchos de inquietud, se adelantó. Barón Kenal, quizás un enfoque más medido podría dar mejores resultados. Kenal lo silenció con una mirada. Los enfoques medidos son las herramientas de los débiles. El noble se desvaneció y se derritió en la multitud. El estómago de Chiari se retorcía. Su padre no tenía tolerancia por el compromiso. Lo había visto en sus decretos, en cómo él despedió a cualquiera que no cumpliera sus brutales normas, incluyéndola. Cuando la corte finalmente se dispersó, la mirada de Kenal se le quedó fijada. El aire parecía engrosarse con su peso. Su corazón golpeó, pero no miró hacia otro lado. Sus pasos se hicieron eco en el suelo de mármol al acercarse, expresión ilegible. «Ven a mi habitación», dijo. «Debemos hablar». Un guardia del palacio empujó su silla hacia adelante en silencio. Los pasillos se sentían más fríos que antes, una lenta marcha hacia el juicio. La cámara privada de Kenal era tan severa como el hombre mismo. Las paredes de metal Stark bebieron en la luz. Una sola mesa estaba en el centro de la habitación. Nada más. Cuando la puerta selló detrás de ellos, Kenal no perdió tiempo. «Ya no perteneces aquí». El aliento de Chiari se encontró. «Y tú, heredaste su debilidad, no su mente». Las manos de Chiari temblaron de furia y de corazón roto. «Estás equivocado». No respondió. Levantó una mano a los guardias estacionados en la puerta. «Llévala al desierto». «No». Su silla se inclinaba hacia atrás cuando los guardias se movieron. Ella se arañó en el marco, sus dedos verdes raspados contra el metal. «No puedes hacer esto, padre». Kenal le dio la espalda, su voz tan vacía como las dunas. «El desierto decidirá lo que vale».
El eje minero abandonado a unos 10 clics al norte, lugar peligroso, pero vale la pena. Estos núcleos son el corazón de cada sistema tecnológico importante de Sarona, y créeme, las élites los guardan como reliquias sagradas. Chiari miró los cristales brillantes, hipnotizado. La luz bailaba a través de su cara, ablandando las líneas duras talladas allí por días de dolor y calor. ¿Acabas de encontrarlos?, preguntó, el escepticismo encaje a través de sus palabras. Jared se encogió. Bueno, hallar es un poco generoso. Digamos que los liberé. De un sitio de excavación colapsado nadie se molestó en reclamar. Chiari frunció el ceño. ¿No es peligroso? Esas minas están fuera de los límites por una razón. Todo lo que vale la pena hacer es peligroso, respondió, luz de voz pero encajada con algo más pesado debajo. Especialmente aquí afuera. Ese es el juego. Tomas lo que puedes antes de que alguien más fuerte aparezca para quitártelo. No contestó enseguida. Sus dedos cepillaron el borde de la mesa, siguiendo el metal desgastado. El taller fue duro, improvisado, pero vivo de una manera que el palacio nunca había estado. Cada tornillo, cada cable, cada pantalla parpadeante pulsado con propósito. Jared la miró. No hablas como las tribus desérticas. Y seguro que no te llevas como uno de los lacayos de la corte del varón. ¿Cuál es tu historia, en realidad? Los ojos de Chiari le pegaban, cauteloso de nuevo. ¿Por qué te importa? No lo hago, dijo, levantando ambas manos en una rendición simulada. Pero pensé que salvar a alguien de morir en la arena me hace algunas preguntas. Ella miró hacia otro lado, el silencio se extendía antes de que finalmente hablara. Mi nombre es Chiari. Era la hija del barón Kenal. Jared parpadeó. ¿El barón Kenal? ¿El mismo bastardo que está tratando de hacer que los clanes nómadas se conviertan en el olvido? Chiari asintió una vez. Ese. Jared dejó salir un silbato bajo. No te ofendas, pero no pareces uno de ellos. No lo soy, dijo amargamente. No es suficiente, de todos modos. Mi madre era humana. Una científica. Nunca la perdonó por eso. O por mí. La habitación parecía silenciosa a su alrededor. Entonces, ¿qué te dejó aquí para morir? Jared preguntó suavemente. Los ojos de Chiari se estrecharon. Dijo que el desierto decidiría lo que valía. Jared murmuró una maldición bajo su aliento, sacudiendo la cabeza. Frío. La miró un momento más, y luego volvió a su banco de trabajo. Bueno, el desierto tomó su decisión. Todavía estás aquí. Eso cuenta para algo. Ella parpadeó en eso, con el peso inesperado en sus palabras. No me conoces, dijo. Todavía no, respondió. Pero conozco a gente que se rinde. No lo hiciste. Eso es suficiente para empezar. Chiari volvió a mirar el taller, el brillo de los cristales, el zumbido del potencial en el aire. Por primera vez en su vida, sintió algo que no podía nombrar, algo extraño y desconocido. Posibilidad. Jared ya estaba en un brazo mecánico, soltando chispas volando. Tienes un lugar aquí si lo quieres. No puedes prometer que es seguro, limpio o incluso cuerdo la mayoría de los días, pero es mejor que cocinar bajo 2 soles esperando a que alguien más decida tu destino. Chiari lo miró, el corazón aún guardado pero incierto calentamiento. No contestó. Aún no. Pero ella se acercó, más profundamente en el taller, dejando que la puerta se deslizara detrás de ella. Por ahora, fue suficiente. Y por primera vez desde que el desierto se la había tragado, Chiari comenzó a creer que tal vez, este era el comienzo de algo totalmente suyo. Por el lado, sus manos moviéndose en sincronía mientras se hacían con un trozo de tecnología. Jared se detuvo, limpiando grasa de sus manos antes de conocer su mirada. Dejar no era una opción, dijo simplemente. Al menos, no por mucho tiempo, no tenía nada a lo que volver. Chiari inclinó su cabeza. ¿Nada? Ya no, respondió. La tierra, bueno, no es exactamente el lugar donde solía ser. Mucha gente que conocí se ha ido, ¿y a los que quedan? Están mejor sin mí. Chiari sintió una extraña insensibilidad en su pecho. Tenía sus propias razones para irse, razones que aún le dolían demasiado la voz, pero estaba claro que el pasado de Jared, aunque diferente del suyo, estaba igualmente fracturado. ¿Por qué quedarse aquí, entonces?, preguntó silenciosamente. Miró alrededor del taller, como si lo viera por primera vez. Hice mi propia vida aquí. Tomé lo que pude, hice algo de él. Y, es algo. Mejor que nada. Le dio media sonrisa.
Este lugar, estas máquinas, son mi manera de hacer sentido de las cosas. Ya no necesito mucho para ser feliz. Kiari absorbió sus palabras en silencio, sus dedos sin ajustar la tabla de circuitos del dron. No podía relacionarse con su sentido de paz, no al menos aún, pero entendía el empuje de tener algo que pudiera anclarte en un mundo que se sintiera constantemente cambiando bajo tus pies. La voz de Jared rompió el silencio otra vez. ¿Por qué preguntaste sobre irte, de todos modos? ¿Planeas volver al palacio? La mirada de Kiari se endureció al mencionar el palacio. No voy a volver allí. Bien, dijo sin dudarlo. No mucha gente lo logra aquí y sale vivo. Lo lograré. Su voz era firme. Nunca se había sentido más decidida. Jared levantó una ceja. Lo dices ahora, pero lo he visto antes. Gente que piensa que puede manejar el desierto. Es imperdonante. No es el desierto lo que me preocupa, dijo, una sonrisa desgraciada tirando de sus labios. Son las personas que creen que pueden controlarlo. Jared la estudió un momento, y luego asintió lentamente. Lo entiendo. La conversación se desplazó después de eso, y sus días continuaron con Kiari creciendo más fuerte, aprendiendo más y volviéndose más adeptos con el exoesqueleto. Cada paso que dio, cada máquina que arregló, cada fracaso y recuperación alimentaron su sentido de sí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió como si tuviera el control de algo. El exoesqueleto se había convertido en algo más que una herramienta, era un símbolo. De posibilidad. De resiliencia. Para el tiempo que había pasado una semana, Kiari se estaba moviendo con más confianza. Aún no estaba caminando, pero el exoesqueleto se estaba acercando a funcionar como lo necesitaba. Y Jared, tan terco como él, estaba allí cada paso del camino, guiando, tinando, ofreciendo aliento tranquilo cuando ella sentía como renunciar. Una noche, mientras se sentaban juntos, Kiari lo miró. «¿Nunca me dijiste, qué le pasó a tu nave?» Jared se detuvo, los ojos parpadeando a las luces oscuras del taller. «Te dije que chocaras, no hay razón para volver a examinarlo». Pero Kiari presionó, sintiendo que había más de lo que él decía. «Dijiste que no tenías nada a que volver, pero, eso no suena como un accidente». Jared estuvo callado por un largo momento, luego exhalado profundamente. «No fue solo un accidente, no. Fue una misión que salió mal. Me enviaron con una tripulación para salvar una nave abandonada. Algo salió mal, y acabé varado aquí. El resto de la tripulación, no lo logró». Su voz falló durante un segundo antes de que se componía a sí mismo. «No hice exactamente las cosas según el libro. Así que, sí, no tengo nada a lo que volver. Y nada a lo que quiero volver». Kiari lo estudió durante mucho tiempo, viendo el peso del pasado en sus ojos. Las sombras de lo que había perdido, lo que llevaba con él. Ella no sabía cómo consolarlo. Ella ni siquiera sabía si quería consuelo. Pero por una vez, ella entendía el peso del silencio, el peso de la supervivencia. «Eso es duro», dijo finalmente, su voz suave. «Lo siento». Jared le dio una pequeña sonrisa, aunque no alcanzó sus ojos. «No lo estés. Es la vida que hice. Y estoy bien con eso». Kiari asintió, un entendimiento tranquilo que pasaba entre ellos. No hablaron mucho después de eso. No necesitaban hacerlo. La tranquila compañía de trabajo compartido, de supervivencia, fue suficiente. Y por primera vez en su vida, Kiari no se sintió como si estuviera sola en el mundo. Pausado, sus ojos parpadeando a la lejana luz de fuego antes de volver a verla. «He estado en esta lucha por mucho tiempo», dijo lentamente. «La confianza toma tiempo. No se trata solo de ganar una batalla. Se trata de sobrevivir juntos, demostrando que eres parte de algo más grande que tú». Kiari consideró sus palabras. No fue la primera vez que escuchó algo así, pero algo sobre la forma en que Tain dijo que lo hacía sentir más real, más ganado. Siempre había sido parte de algo más grande, una familia, un legado, un nombre. Pero ahora, por primera vez, se sintió como parte de algo por su propia creación. «Todavía no estoy seguro de que me aceptaran totalmente», admitió, su voz apenas por encima de un susurro, «pero tal vez esté bien». Tain dio una pequeña, casi imperceptible asentida. «Te seguirán cuando cuente. Les has mostrado quién eres hoy». Su tono se suavizó ligeramente. «No te preocupes por el resto». El peso de la conversación se estableció entre ellos, pero no se sintió pesado. Se sentía como algo que debía decirse, algo que abrió una puerta a lo que estaba por delante.
Kiari ya no era una noble mujer en el exilio. Era algo más, y los nómadas lo habían visto hoy. Ya sea que la abrazaran o no, habían sido testigos de su fuerza. Dejó salir un respiro, viendo cómo se parpadeaban las llamas. Quizás podamos cambiar las cosas, murmuró. Ya lo has hecho, respondió Taín, su voz llevando una confianza tranquila. Hoy no fue solo una redada. Era un mensaje. Para ellos, para el varón. Para todos. Los ojos de Kiari se estrecharon, una chispa de determinación reinando dentro de ella. No sabía a dónde llevaría este camino, pero estaba lista para lo que venía a continuación. La pelea estaba empezando. A medida que la noche se hizo más oscura, las celebraciones continuaron alrededor de ellos, pero la mente de Kiari ya estaba en el siguiente movimiento. Ella seguía presionando, seguía liderando, y tal vez, el mundo empezaría a verla como era realmente. Kiari se paró entre los aplausos, el peso de la victoria que se establecía sobre ella como un manto. El desierto se extendió ante ella, un recordatorio de la lucha sin fin que se avecinaba. Sabía que las fuerzas del varón tomarían represalias con todo lo que tenían, pero por primera vez sintió un rayo de esperanza. Los nómadas habían demostrado que podían ganar, que no eran solo un grupo dispersado de supervivientes. Eran una fuerza que ella estaba ayudando a liderar. Las palabras de Taín se hicieron eco en su mente al dirigirse a los jinetes, su voz firme con autoridad. Hoy le mostramos al varón que no somos débiles. No estamos rotos. Somos una fuerza a tener en cuenta. Los jinetes estallaron en las vítores, sus voces sonando a través del valle. Han hecho lo imposible. Y al hacerlo, habían tallado un nuevo camino para sí mismos, uno donde podían levantarse y luchar contra la tiranía del varón. Kiari sintió que el fuego de esa realización se quemó en su interior. Esto fue solo el principio. El camino que nos espera sería largo, y habría más batallas para luchar, pero con cada victoria, se volverían más fuertes. Taín se puso a su lado, su expresión más suave que nunca. Le dio una pequeña cabeza. Te has ganado su confianza, dijo, su tono llevando el peso de algo más profundo que la aprobación. Fue reconocimiento. Ya no era parte del equipo, lo dirigía. Yo no lo hice sola, respondió Kiari, su voz firme pero llena de determinación. Todos lo hicimos juntos. Taín le dio una mirada que casi estaba aprobando. No lo olvides, dijo en silencio. La lucha no ha terminado todavía. Kiari asintió, viendo a los jinetes celebrar. Fueron libres por ahora, pero el varón no olvidaría este golpe. Sería cuestión de tiempo antes de que él tomara represalias. Pero Kiari ya no era la noble incierta que había puesto un pie en los nómadas. Había encontrado su lugar, y con él, la fuerza para enfrentar lo que venía a continuación. Mientras el campamento se instaló en la noche, las lunas gemelas colgando bajo el cielo, Kiari se sentó tranquilamente sobre una roca con vistas al valle. Sentía el peso de los sistemas de enfriamiento de su exoesqueleto a medida que se apagaban, los nodos cristalinos aún brillaban un poco, un recordatorio del poder que se acercaba a través de ella. La batalla había sido ganada, pero habría más. Y esta vez, estaba lista. Los vientos del desierto susurraron a su alrededor, llevando consigo la promesa de más retos por delante. Pero en ese momento, no se sintió asustada. Se sintió viva con propósito, con determinación, y con una creciente creencia de que esta lucha fue una que ella pudo ver hasta el final. Mañana planearían lo que vino después. Pero esta noche, se habían ganado su descanso. Fin.